Freddy Obando Grajales, pues para quienes somos de esta facultad, voy a decir aspectos de su currículum. Sin embargo, para nuestros amigos visitantes, creo que es importante que sepan que él es arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro en arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán, doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, España, profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura de la UNACH, en el área de teoría e historia de la arquitectura, autor de diversos libros, entre los más recientes, Las iglesias de los pueblos de indios en los Altos de Chiapas, Randall Wright, Historiografía en Español, 1955-2015, y Arquitectos Dominicos en Chiapas, siglo XVI, ambos publicados por la Universidad Autónoma de Chiapas. Asimismo es autor de capítulos de libros y artículos publicados por distintas instituciones de México, España e Italia. Profesor invitado en posgrados en la UNACH, en el CASH y en la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del Sistema Estatal de Investigadores. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Colegio de México, integrado al doctorado en Historia con el proyecto de investigación denominado Arte y Arquitectura de las Iglesias Abandonadas de los Pueblos de Indios en Chiapas, que dirige el doctor Juan Pedro Miquel. Y sumado a todo esto, no lo dice el currículum, pero fue sinodal de mi examen doctoral. Por ello tengo un gran aprecio. Recibimos pues con mucho agrado al doctor Freddy Obando y escuchamos con atención su ponencia. Bueno, muchas gracias. Se nota que las Chivas juegan de local, con tanto aplauso. Voy a hablar de un tema que durante mi formación como estudiante me llamó la atención, o digamos que quedó la duda sembrada, y actualmente pues he tenido la oportunidad de aproximarme al tema de manera personal. Durante la carrera y durante muchos años me dijeron que Mies van der Rohe y los arquitectos del movimiento moderno rechazaban la historia. No voy a hablar de todos los arquitectos del movimiento moderno, solo de Mies, y si tuviera que resumir una biografía, diría que Mies van der Rohe es un cantero que quiso ser arquitecto y se convirtió en filósofo. Y esto me lleva al tema principal. No avanza. Por favor, pasa la diapositiva. Y empiezo con esta afirmación tan contundente. Ayer se hablaba de Marina Weichmann como una historiadora un poco olvidada, y lo mismo tendría que decir de esta señora, historiadora del arte, que vivió junto a los profesores de la Bauhaus. Su esposo era Laszlo Moholy-Nagy, que fue profesor en la Bauhaus, y ella fue estudiante ahí también, y que ha escrito un montón de libros. Y en uno de sus libros, citado por Tafuri, hace esta afirmación tan rotunda, ¿no? Estos modernos, los amigos de mi esposo, no aceptaron amores ilícitos con la historia. Entonces abre la posibilidad de que los lícitos sí los hayan aceptado, ¿no? Y cuando vemos las afirmaciones de estos personajes, pero otra vez volvemos a Marina Weichmann, los fragmentos, estos son fragmentos del pensamiento, pues no nos queda más remedio que aceptar que en verdad no querían la historia. Le Corbusier, el primero era Walter Gropius, Le Corbusier, y obviamente el personaje de esta mañana. Pero cuando leemos estos fragmentos aislados, puede que nos quedemos cortos con la mirada del personaje, del pensamiento. Sería lo mismo que dijéramos que José odiaba la historia. ¿Por qué? Porque dice, ya lo pasado no me interesa. ¿No? Pero claro, esto es sacar de contexto una frase. Pasamos, por favor. Y entonces vemos que estos personajes en el inicio de sus carreras profesionales hacían la arquitectura vinculada a la lectura de ese entorno histórico en el que vivían.
Vamos. Y tendríamos que preguntar entonces, ¿qué decía Gropius del dibujo? Porque acuérdense que nos han dicho que Gropius no dibujaba, que le pasaba como el Chavo del Ocho, y creo que los compañeros de Sudamérica saben quién es el Chavo del Ocho. Cuando le agarraba la garrotera y se quedaba tieso, lo mismo le pasaba a Gropius, lo dice él. Quizá era un trastorno psicológico, pero no podía dibujar. Hábilmente creó la arquitectura colaborativa, donde él era la cabeza, uno dibujaba, otro calculaba, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es la virtud de Gropius. Y por otro lado, Gropius tuvo como alumno en Harvard a este personaje famosísimo llamado Bruno Selling, que escribió un montón de libros, y estos 12 por lo menos han sido traducidos al español. Voy a ir más rápido porque ya no. Le Corbusier publicó un libro en 1923 sumamente influyente y dedica un capítulo a la lección de Roma. Y Gropius, Mies, que él cuenta cómo estudiaba los edificios del pasado, cómo los leía. Por lo tanto, no es tan cierto lo que nos han dicho. Y en una entrevista llegó a afirmar que a él le interesaba Schinkel, un arquitecto neoclásico alemán, y que lo estudió y no tuvo otro remedio, ¿no? Se dejó influir por Schinkel. Vamos, por favor. Y bueno, hay estudios que nos ayudan a entender la mirada de Mies van der Rohe respecto a la historia. En estos documentos, que no son ni los más completos ni los más recientes, pero son libros dedicados específicamente al tema del que estoy hablando. Y me centro en esta parte. El estudio de la arquitectura de Mies van der Rohe sería tema de otra reunión. Hoy quiero hablar de Mies van der Rohe como maestro de arquitectura. Le tocó a Mies la última parte de la historia de la Bauhaus, cuando todavía estaba en Dessau, pero que al ser invadido por los nazis, él tiene que salir de la ciudad y se va a Berlín, renta una antigua fábrica de muebles y ahí improvisa la escuela, pero en realidad no funciona. En mi opinión, aunque dirige la Bauhaus por un tiempo, no llega a hacer un plan de estudios formal para esta escuela, pero sí le queda mucho del germen de las ideas de lo que va a llevar después a Estados Unidos. Le cierran la escuela, lo amenazan. Acuérdense que estamos en un momento crítico. Hitler asumió el poder y todos los que estaban ligados a la Bauhaus eran considerados comunistas y contrarios al régimen, y tuvieron que huir. Vamos. Se va a Chicago, a donde le ofrecían trabajo para que se hiciera cargo de una escuela que estaba en crecimiento, y Chicago quería ser en ese momento la mejor escuela de arquitectura del país. Vamos. Y tenemos un par de libros en los que nos cuentan cosas del trabajo de Mies van der Rohe como director del Instituto Tecnológico de Illinois, que se funda con la fusión de dos institutos. Ahí pueden ver ustedes en el tercer párrafo cómo se hace el Instituto Tecnológico de Illinois, 1937. Mies van der Rohe no hablaba inglés en este momento y le costó varios años aprender a hablar inglés, y aún así dirigía la escuela. Vamos. Bien, voy brevemente a hablar de la visión general de Mies van der Rohe en la enseñanza de la arquitectura. Él hace un plan de estudios que tienen ustedes ahí, y este plan de estudios está acompañado de un documento donde va explicando parte por parte en qué consiste cada una de las áreas en las que divide el plan de estudios.
Y bueno, hasta ahí llega la parte de tener la información del libro. Y hay que avanzar en ese sentido, y viene esto de el arquitecto como historiador. No somos historiadores, somos arquitectos. Y cuando estudiamos arquitectura, medianamente nos embarraron unos temas en la carrera que generalmente los profesores nos decían que teníamos que exponer. Por lo tanto, tampoco salimos con una buena preparación en historia, y hay que hacerse en el camino. El arquitecto que va a trabajar historia, en mi opinión, lo va a hacer hasta que estudie un posgrado. Antes no tenemos las herramientas, y entonces, acercándonos al mundo de los historiadores, en este libro hay le llaman método de investigación histórica, y quería resaltar la parte 2, que no sé por qué no se ve lo rojo, algo le pasa al cañón. La construcción de las primeras hipótesis. Cuando yo me encuentro en ese plan de estudios de Mies van der Rohe, me doy cuenta que tenía mucha similitud con eso que está de moda, que se llama competencias. Y dije, bueno, vamos a ver hasta dónde es posible que esto sea verificable. Esa fue la hipótesis. Pero también había que definir desde qué punto de vista vamos a entender el término competencias, que es la otra parte para la que no estamos formados, la parte de la docencia, y entonces hay que leer más libros. Vamos. Y de manera muy general encontramos que las competencias se dividen en estas que aparecen ahí, y que la UNESCO dijo que los pilares de la educación son estos que están ahí, y que además hay una pirámide de Miller con la que se mide el rendimiento de los alumnos que estudian por competencias. Este es mi marco teórico. Con esto voy a analizar los escritos de Mies van der Rohe. Y entonces vemos que en el discurso inaugural Mies van der Rohe hace esta afirmación. De entrada yo digo, esto va muy bien, esto pinta bien, porque las competencias nos dicen que además de saber, tenemos que saber ser y saber estar, etcétera, etcétera, que nos preparan para la vida futura. Este es el sentido de una formación por competencia. No basta el conocimiento erudito, sino la utilidad del conocimiento, aunque no sea tan erudito, pero que me permita ser competente en la vida profesional. Y vemos entonces que el plan de estudios de Mies van der Rohe dice que te va a enseñar a sacar punta lápiz, pero también te va a enseñar a usar el lápiz para hacer un proyecto, te van a enseñar a hacer maquetas, etcétera, etcétera. Lo describe. Vamos. Y tiene una frase que a mí me parece estupenda. Esto. Y esto es lo que dicen las competencias. Entonces vamos encontrando la comprobación de la hipótesis. ¿Hasta dónde podemos llegar? Porque obviamente yo no soy ni un agorero ni un defensor de Mies. Solo creo que lo hemos entendido mal, lo hemos estudiado mal. Y por eso dije, muy bien, pero a mí me dijeron que odiaba la historia. ¿Qué pasa con la historia? Vamos a ver. Entonces nos enseñan para tener una vida competente a nivel profesional. Vamos. Basta. En el estudio que avanzaba, ¿no? para ver la idea que tenía Mies de la historia, obviamente había que contextualizarlo. Si Mies no enseñaba historia en el Tecnológico de Illinois, ¿qué pasaba en las otras escuelas de arquitectura del país en aquel momento, cuando Gropius ya estaba en Harvard? Y cuando otras escuelas mantenían su sistema de bellas artes, como Filadelfia, por ejemplo, donde estudió Luis Kahn, Robert Venturi, ellos mantenían su sistema de bellas artes. Obviamente ahí no hay duda, el papel de la historia era fundamental. Y los modernos y los de la Bauhaus y los alemanes, ¿qué estaban haciendo? Bueno,
Entonces vemos que en el plan de estudios, en una columna abajo, aparece el análisis de la cultura. Así, bueno, llegaré a la mitad. El análisis de la cultura. Y teníamos que entender cuál era la mochila cultural de Mies. ¿Qué sabía Mies? Vamos. Y Mies decía que este era el papel de la cultura. Esos libros que ven ahí estaban en la biblioteca de Mies. Mies los leía. Y esa es su influencia. Vamos, porque ya me quedan 5 minutos. Vamos, leía libros, ¿no? Y esta es la bibliografía que propone en 1937. Ayer le decía a la maestra Gio que hablaríamos de libros. Fíjense qué libros están sugiriendo. Libros de cultura general, hasta una novelita de Leonardo da Vinci. Vamos. Bien, entonces son libros de cultura general y no hay libros de arquitectura. No hay libros, ese es el primer planteamiento. Con esta bibliografía de historia va a ingresar la primera generación de arquitectos en la escuela de Mies. Pasamos. Y él decía esto en la descripción de la historia, de la cultura, el estudio de la cultura. Vamos. En 1941, Mies revisa el plan de estudios. Dice, vamos a actualizarlo. No es posible que mantengamos la idea original, vamos. Y entonces dice, hay que ayudar al estudiante a entender los edificios del pasado. Y entonces cambia su bibliografía. Y vean qué libros aparecen. Desde el portafolio Basmo de Frank Lloyd, que cuando hizo el plan de estudios en el 37 ya existía. En 1910 se publicó el portafolio Basmo, que fue el parteaguas en el cambio de la historia en Europa. Lo incorpora hasta la renovación del plan de 1941. Inclusive vean abajo en el antepenúltimo libro, ya está incluido una monografía que le hacen a él mismo. Pero ¿cómo es posible que esté planteando un libro del 47 y uno del 49 en su bibliografía del 49? ¿El qué, perdón? Están poniendo que hay un libro del 47 y otro del 49. Sí, son los... Del 41. Sí, porque esta es la continuación el plan de estudios. Tiene una continuación anual de renovaciones. Abajo pongo inclusive la obra de Le Corbusier, que no se había publicado todo en esta renovación, pero que se incluye ya en los primeros volúmenes. 1949, es probable que yo me haya confundido en la fecha, porque está en orden cronológico. Es probable que yo me haya confundido, debe ser 1900, sí. Pero el de Philip Johnson sí fue el 49. Sí, el de Philip Johnson, pero digamos que son los agregados que hacen, porque ahorita voy a los profesores. Vamos. Estos son los profesores. No tuvo muchos profesores. Inclusive, fíjense en algo importantísimo. Mies van der Rohe daba clases de historia de la arquitectura. Pero a mí me dijeron que no. Vamos. Y dice un alumno, cuando estudiabas historia con Mies, estudiabas historia, la tenías que ver como la veía él. Y cómo la veía él, no como el estudio memorístico del pasado, sino de entender cómo se había hecho el edificio. Entender el esqueleto, entender el espacio, entender todo esto que él, a través de sus escritos, había promovido. Voy muy rápido. Ahí tienen ustedes a los alumnos de los que yo he encontrado evidencias, escritos de ellos contando su vida con Mies van der Rohe como estudiantes o como después como trabajadores. Bueno, ahí básicamente lo que dice el primero es en qué semestre empezaba la historia y hasta dónde llegaba. Y abajo dice, bueno, nos enseñaba inclusive a hacer maquetas estructurales para explicar los edificios. ¿Era novedosa la propuesta de Mies? No, de antemano les digo que no.
En el Renacimiento se estudiaba el pasado para entender procesos compositivos y de relaciones geométricas, armónicas, para hacer métodos proyectuales. Y llego a Durán, que ayer se mencionó a Durán. Durán sistematiza este conocimiento y decía esto, ¿no? A ver, para hacer un músico no se le enseña a tocar la cucaracha, ¿no? No, se le enseña composición, se le enseña cuáles son las notas, etcétera, etcétera. ¿Por qué un arquitecto tiene que estudiar solo un edificio? Sí. Bien, voy. Entonces hace una clasificación de edificios, y luego cambió su visión y dijo que había que estudiar el edificio por su composición, los elementos básicos que coinciden con el discurso de Mies van der Rohe, el método de proyecto, y si conocen las obras de Mies verán que usa mucho la retícula, y los análisis de Durán. Conocía a Mies, hablaba francés, no hablaba francés, pero el libro de Durán se tradujo en 1831 al alemán, por lo tanto pudo haberlo leído. Y esto llega hasta nuestros días con Sevi, Tafuri, Norbert Schulz. Bien, concluyo. Primero, lo que dije, no aceptaban amores ilícitos, pero sí los lícitos. Es decir, aquellos que me permitían explicar edificios del pasado, pero con una visión de arquitecto. Segundo, esta es una afirmación personal, puede ser interpretada de una manera distinta. En mi opinión, Mies elaboró un plan de estudios por competencias, aunque involuntariamente y no estaba de moda. Vamos. Y lo último, creo que le debemos una disculpa a Mies por haber dicho que no enseñaba historia. Concluyo con esto. Anton Chekhov dijo esta frase alguna vez: la literatura es mi esposa legítima y la medicina es mi amante. Ustedes saben que Chekhov era médico, pero que se dedicó más a la literatura. El arquitecto como historiador diría esto, ¿no? La historia es mi esposa y la arquitectura es mi amante. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Pedro Leandro, y por supuesto todos quisiéramos tener más de todos los ponentes, pero en un foro como este, los tiempos nos van ajustando las participaciones. Ofrecemos pues una disculpa por cortar a veces las ideas de los ponentes, pero pues necesitamos escuchar a todos en esta ocasión y quedamos invitados para nuevas intervenciones de ellos. Recibimos en este caso a